Buenos días, soy Jordi Passanau, socio y gerente de Iberda Gestión. Hoy presentaremos un seminario referente a tema financiero y antes de esto me gustaría hacer una reflexión con vosotros y dada la situación actual, que sabemos que es una situación dura para el empresario, para las empresas, para los trabajadores, la cual es consecuencia de la situación sanitaria que todos conocemos, ¿no? Llevamos demasiado tiempo pensando en lo mal que está todo, oyendo cada día, a todas horas, noticias del coronavirus y hasta cierto punto, cierto grado de resignación. La reflexión viene dada porque es el momento de que no actuemos pensando en que el pasado es la normalidad y lo que viene, lo que tenemos ahora es algo extraordinario, sino que lleva tanto tiempo esa anormalidad entre nosotros que nos afecta a nivel personal, nos afecta a nivel familiar, nos afecta a nuestras relaciones sociales, nos afecta incluso a nuestra forma de trabajar y al enfoque que le damos a nuestro negocio. Es de tal manera que esta es la nueva normalidad y cuanto antes asumamos que esa nueva normalidad es la que es, normal, antes podremos salir de esta situación. Cuando se vive una situación extraordinaria como esta, debemos aprender a gestionar esta realidad, debemos aprender las nuevas reglas del juego. En cada momento, ante la situación del mercado, sea cual sea esa situación, hay que adaptarse a ese mercado. Eso quiere decir de que no tenemos que adoptar una actitud de trincheras, una actitud defensiva, de esperar a que pase el temporal, sino que tenemos que empezar a movernos. Tenemos que tomar acciones, cada uno a su manera. Ha tomado acciones en la medida de sus capacidades, pero tenemos que empeñarnos en tomar acciones y que esto nos permita salir de esta situación, pero no solo pensando en salir de esta situación, sino que ante los cambios que hay en el mercado, debemos pensar que esto es una buena oportunidad para posicionarnos en el mercado, para salir reforzados. Situaciones como esta crisis, ya la hemos vivido los empresarios. Ya vivimos una crisis en el 2008, esta es otra crisis y de esta seguro que se sale. Y hay una fórmula para salir de esa crisis y la fórmula es muy básica, una estrategia adecuada, una optimización en la gestión de los recursos y la fuerza y la valentía del empresario. Esos son los tres componentes. En relación a la situación actual y a la situación que hay después a consecuencia de la pandemia, pues nos hemos planteado hacer un ciclo de seminarios relacionados con esta crisis y un ciclo de seminarios que, a ver un momentito, que la basamos en 5 grandes áreas. Un área que es comunicación y liderazgo, porque más que nunca ahora el empresario debe saber comunicar, la empresa debe saber comunicar, ya sea a los trabajadores, qué comunico, cómo lo comunico ante la situación actual, ante las medidas que hay que tomar, cómo comunico con terceros, con las entidades financieras, con los clientes para darles un mensaje de tranquilidad, con los proveedores, cómo hago esta comunicación y cómo comunico sobre todo con el equipo. Otro apartado sobre el que haremos hincapié en un ciclo, en seminarios que vamos a hacer con posterioridad, es el tema de estrategia de negocio. Hay que repensar si el negocio, tal como lo teníamos enfocado hasta ahora, es la mejor manera de enfocar el negocio a día de hoy, con los cambios que ha habido en el mercado. Seguramente se impone una serie de cambios, ya sea en el canal de llegar al cliente, ya sea en cómo nos abastecemos, ya sea al cliente, a la tipología de cliente a la que nos dirigimos, cómo debemos innovar nuestros procesos, nuestra organización. Otro punto, otro seminario que lanzaremos es el de la transformación digital. En ese sentido, pues habrá que plantearse cómo puedo hacer un buen aprovechamiento de las herramientas digitales
para triunfar en este nuevo mercado, sacarle el máximo aprovechamiento y cómo debo hacer esa transformación digital, cómo implemento esa transformación digital para que tenga éxito. Otro aspecto es la gestión de recursos humanos. En la gestión de recursos humanos intervienen muchos factores y más a día de hoy, más en la situación actual. La motivación del personal, la forma de trabajar, cómo afecta el teletrabajo, el trabajo dentro de la misma empresa, que nos afecta a la productividad, a las condiciones de trabajo, las relaciones laborales, si las relaciones laborales que tenemos hasta el día de hoy son las mismas que nos tenemos que plantear cada futuro, en el sentido de que la relación típica del asalariado tiene que ser, o en algunos casos hemos de buscar fórmulas de flexibilidad. Toda la serie de cuestiones que tenemos que atacar y que atacaremos en otro seminario de gestión de recursos humanos. Y por último, el tema que nos ocupa hoy, que es el tema de las finanzas, la estrategia financiera a día de hoy en momentos de crisis para la pyme. Buscar una estrategia que permita el éxito, que permita no solo sobrevivir o tener una continuidad en el negocio, sino poder aprovechar la oportunidad que nos brinda este mercado. Para ello, para el día de hoy, para el seminario que referido a temas finanzas, estamos aquí y contamos con la presencia de Miguel Iglesias, director de consultores de Iberdac, quien nos explicará, bueno, pues esas vicisitudes, esas cosas que hay que tener en cuenta en cuanto a estrategia financiera. Vamos a empezar con Miguel. Durante el transcurso de su intervención podemos formular preguntas. Al final de la transmisión, de la explicación que nos dé Miguel Iglesias, responderemos a las preguntas y tenemos con nosotros a Miguel Iglesias. Hola, buenas. Gracias, Jordi. Bueno, vamos a comenzar. Muy bien. Bueno, ¿en qué situación nos encontramos? Actualmente está claro que tenemos una crisis económica diferente a toda aquella que hemos conocido, que podemos conocer del año 2008. Situaciones no tiene nada que ver. Esta crisis económica ha sido una crisis provocada por un tema humanitario de salud, principalmente, donde se ha parado, es decir, se ha provocado una parada completa de la economía. Los gobiernos se han visto obligados a parar la actividad. ¿Esto qué ha provocado? Pues ha provocado una caída del consumo, está claro, ha provocado una falta de liquidez y ha provocado una eliminación temporal de empleo. Esa eliminación temporal de empleo posiblemente se pueda convertir en definitiva. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que muchos de los puestos de trabajo se vean abocados a desaparición, ¿vale? En cuanto el tema de la crisis económica, lo primero que se ha entrado es un tema de liquidez, ¿no? Es decir, los gobiernos han considerado de que, bueno, pues hay una falta de liquidez en la economía. Pues vamos a inyectar la liquidez. Vale, pues esta crisis económica lo han considerado, pues vamos a facilitar el acceso al crédito, ¿no? Se ha considerado que una de las primeras medidas a tomar es facilitar el crédito. Facilitar el crédito, pues lo que se ha considerado decir, bueno, se han producido a través de con la ayuda de la banca o a través de las entidades financieras, las bancas, el tema de préstamos COVID, el famoso préstamos COVID, pues para necesidades de liquidez, para unos plazos de 5 años de carencia, una rapidez en la concesión, con una garantía del 80%, cual pues teoría pues parecía que era fácil esa concesión y sería rápido, y había un límite hasta un 25% de la cifra de negocio o 24 meses de gasto personal de una empresa. En teoría, todo, pues cuando todo tal como marcaba muy bonito, estaba muy bien, y todos, pues bueno, vamos a empezar a llamar a los bancos, y así han empezado las empresas, ¿no? Pues a empezar a los bancos.
¿Qué ha ocurrido? ¿Esa liquidez ha llegado? Bueno, pues nos estamos encontrando que hay retrasos. Es decir, hablamos con clientes, hablamos con empresas de que están produciendo retrasos. Es decir, parece ser que hay unos préstamos preconcedidos y los bancos están diciendo, bueno, pues que el ICO no está haciendo toda la rapidez, agilidad que tendría que tener. Pero está anunciando al ICO, el gobierno dice que no hay un atasco tal cual, que el ICO pues tiene tal como llega, hay una rapidez en la contestación pues breve, 2-3 días, y el sector bancario justifica el tiempo de tramitación. Es decir, al final, si todos vemos la prensa, pues nos encontramos de que el sector bancario pues está diciendo que hay un tiempo de tramitación y que no pueden agilizar el tiempo y que está. ¿La situación cuál es? Pues la situación es que eso no llega y si no llega, pues nos podemos ver en situaciones difíciles por muchas empresas. Es decir, cuidado con ese tema si se retrasa más de lo debido. Entonces, teniendo en cuenta que esta situación empezó hoy estamos hablando de prácticamente, llevamos 2 meses del estado de alarma y estamos hablando de que hace 1 mes y medio esta situación pues están de retrasos en esos préstamos. Tendríamos que plantearnos cuál es la tesorería más adecuada para la empresa. Es decir, vamos a dar este seminario de una manera sencilla, ¿no? Estoy planteando una serie de preguntas que todo empresario se tiene que hacer, ¿no? Aspectos básicos. Consideramos siempre pues, que la economía tendría que ya enseñar en las escuelas, en los colegios, ¿no? Para que la gente lo entendiera desde el principio, desde las edades tempranas. Pero sería adecuada una empresa se considera también como una economía doméstica, ¿no? Está más claro de que yo tengo una serie de pagos que tengo que hacer frente y para hacer esos pagos yo tengo que tener unos cobros, una cartera de cobros, unas deudas que me enfrento, una serie de clientes y tengo que tener una tesorería en los bancos, ¿no? En función de cómo sea la cartera de cobros, la tesorería, pues a lo mejor tendré que disponer de circulante para poder hacerlo. Pero hay una cosa muy clara, clarísima, es decir, lo que no puede ser que los pagos que yo tenga a corto plazo sean mayores a tesorería, a la cartera de cobros. Entonces tendremos un problema de liquidez y es un indicador muy importante, la liquidez. Las empresas se preguntan, los empresarios en particular, siempre preguntan cuando llegan a una empresa, ¿dónde está mi beneficio? ¿Dónde está mi dinero? ¿No? Pero vamos, yo gano dinero, pero no lo veo. Es decir, ¿dónde está? Me dice mi gestor, mi asesor, que yo he ganado tanto, pero no sé dónde está ese dinero, ¿no? Las empresas tienen que tener en cuenta que toda empresa es obligatorio. Yo creo que tendría que ser obligatorio, recomendable y obligatorio tener un presupuesto económico. Un presupuesto económico, una serie, es decir, unas partidas de ingresos, una partida de gastos periodificadas, una serie de meses, donde yo debo controlar a partir de esos gastos para no desviarme, ¿no? Muy bien. Pero muy pocas hacen un presupuesto financiero. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues hay un tema de clientes y un tema de proveedores. El presupuesto financiero, a diferencia de un presupuesto económico, hay que tener en cuenta que el presupuesto financiero hablamos de cobros y pagos. En presupuesto económico hablamos de ingresos y gastos. Entonces, en presupuesto financiero, quiere decir es cuando entra y sale el dinero. Es decir, yo puedo tener una cuenta de resultados muy buena, pero claro, tengo que tener en cuenta que posiblemente esos ingresos, esas ventas, no las cobre al contado. Las cobraré en 90 días o en 60 días. Y tengo unos compromisos, unos pagos que hacer que pueden ser que sean pues más con un plazo más corto que esos cobros, con lo cual se puede provocar un desajuste. Y también teniendo en cuenta la actividad, es decir, que tengo actividad, no es lo mismo una actividad comercial donde yo intento que los cobros y los pagos a proveedores sean similares, tengo actividad comercial, o una actividad industrial. Una actividad industrial está claro que tengo un tema de mano de obra, que personal, que lo tengo que hacer frente a final de mes. Entonces, a partir de aquí, tengo que tener muy controlado el tema del presupuesto financiero. ¿Vale? Una empresa, nos planteamos ahora, decimos, ¿qué es la financiación externa? ¿No? Decimos, queremos financiación externa. Son preguntas que nos hacemos. ¿Qué es? Al final la financiación externa no es más que unos recursos para hacer frente a unos compromisos, unos pagos, unas inversiones, con el objetivo de aumento de negocio. Importante. O sea, tiene que ser un aumento de negocio. Si no hay un aumento de negocio, no es recomendable esta financiación externa. Es decir, tenemos unos recursos, unos compromisos de pago de inversiones y tener muy claro que tiene que ser para eso.
Cuando llegamos a la financiación externa, los clientes nos preguntan, bueno, ¿y qué le solicito al banco? Y pues muchos decimos, lo máximo, lo más que te dé, ¿no? O llegamos al banco y decimos, ¿qué quieres? Pues todo lo posible que me puedas dar. Bueno, vamos a ver, tenemos que tener claro que cuando vamos a un banco tenemos que saber qué es lo que tenemos que pedir para que no quede, porque si no la entidad financiera nos va a decir, bueno, este señor, esta empresa no sabe ni cómo están sus números ni lo que hay. Vale. Nosotros tenemos que transmitir qué es lo que se rige a los principios, los 3 criterios básicos para el tema de la financiación. El banco tiene muy claro el activo corriente y el pasivo corriente, lo que son las deudas a corto plazo que tiene que al frente y lo que disponemos a corto plazo por cada liquidez. El activo corriente está claro que es disponible, todo lo que tenemos en tesorería, todo lo que tenemos de cobros y lo que tenemos de existencias. ¿Vale? Y el pasivo corriente es todo lo que tenemos de deudas a corto plazo, sea proveedores, acreedores, hacienda pública. Y eso el banco te lo va a decir, oiga, ¿cómo lo tiene usted? ¿No? Si no, tendríamos un problema de pagos, ¿no? Que se dice, posible de suspensión o que no podemos hacer frente a los pagos. ¿Vale? Segundo indicador, el patrimonio neto. ¿Qué es el patrimonio neto? Cuando hablamos de patrimonio neto en nuestra sociedad, es la diferencia en el activo y el pasivo, los fondos propios. Es el valor, ¿no? Liquidación de una empresa, es decir, el patrimonio neto constituye los fondos propios que vienen a partir del capital que se crea por parte de los socios, de los resultados de años anteriores que se han convertido, que nos han repartido a nivel de reservas, y cuanto más vayan ganando esa sociedad años anteriores, más van a ser los fondos propios. ¿Vale? Hay una cosa muy clara, las empresas lo tienen en cuenta, el tema de cuánto podemos dar. Se recomienda, hay unos ratios que ahí están, que la deuda, o sea, la deuda sobre el pasivo total, que está hablando también el patrimonio, pues que los fondos propios sean aproximadamente un 40%. ¿No? Es decir, cuando tenemos el problema, cuando ese patrimonio va bajando, el banco ya se puede plantear, decir, oye, ¿qué estamos haciendo? Cuidado, puede encontrar una empresa con fondos propios negativos, ¿no? Cuando llega un momento que tenemos pérdidas, pues está claro que el pasivo es más alto que ya directamente fondos propios, con lo cual mucho cuidado con ese tema, es muy importante. Y el tercer criterio más importante es la capacidad de evolución y el retorno. Aquí ya he metido un criterio antes que antes salía, hace años que salía, que es el tema de las garantías, ¿no? Es decir, bueno, te pongo una garantía y como te pongo una garantía, pues te puedo solicitar que, señores, el tema de las garantías es una condición necesaria, pero no suficiente, ¿vale? Es decir, ¿me van a pedir garantías? Sí, dependiendo de los valores anteriores, cómo están, de cómo está la empresa y qué situación. Si yo tengo una empresa que tiene una cuenta de resultados positiva y estoy viendo la resultado, pues, oiga, no tiene por qué pedirme garantías, ¿no? En cuanto a si la entidad financiera duda de mí, pues puede ser que me pidan de garantías, ¿vale? Depende del importe. Pero lo que hay una cosa muy clara es la capacidad de devolución. ¿Qué quiere decir? Pues si yo ahora mismo me voy a pedir y estoy pidiendo pues una cantidad sobre 500.000 euros en estos tipos ahora mismo que me encuentra esta situación a devolver a 4 años, pues está claro que tendré que hacer más o menos devolver unos 125.000 euros al año. Si yo no genero un cash flow suficiente para devolver eso, pues voy a tener muy claro. Es decir, si no puedo ampliar el plazo, tendré que solicitar menos. Y es así, porque si no, no podré devolverlo. Y el banco te lo va a decir. Nos hemos encontrado con situaciones de que eso no es así, que los propios, es decir, los propios departamentos de riesgo, ojo que los departamentos de riesgo cada vez más ya están entrando a la empresa y los departamentos de riesgo son de riesgo que participan con los comerciales o los agentes comerciales de los bancos. Claro, es muy importante cómo está la empresa y en qué situación. Por tanto, tengamos claro de qué se puede solicitar al banco. No se puede decir lo máximo, lo más que me des, no. Hay que tener muy claro cuánto puedo pedir. ¿Vale? En cuanto a tipos de financiación externa, pues están los que conocemos, es decir, los créditos. En cuanto a los créditos, estamos hablando de créditos préstamos, ¿no? Están créditos préstamos comerciales, es decir, líneas de descuento, para pólizas de crédito, o préstamos para un periodo de 3, 4, 5 años para el circulante, o bien pues para determinadas inversiones. Y luego están los créditos hipotecarios, donde hay una garantía de un bien, una nave, un pabellón, donde pues a partir de aquí pues hay una tasación que puede ser en torno te pueden dar hasta el 60% de ese valor, ¿no? Y hay una garantía real, tenemos muy claro, una garantía real, que es el bien, ¿vale? ¿Qué nos encontramos después también? Y cada vez más el leasing y el renting, ¿no? Los arrendamientos financieros, arrendamientos operativos. El leasing no es más que un arrendamiento financiero que puede ser sobre un bien, normalmente sobre el bien
suele ser un bien mueble, pero también nos encontramos con bienes inmuebles. ¿Por qué cada vez nos encontramos con bienes inmuebles? Porque está claro que alcanzo el 100%, no como los hipotecarios. Pero es una cosa muy clara, el bien no es mío. Cuando hacemos un préstamo, el bien sí que es de la empresa. En un leasing el bien no es mío, hasta que no llegas a pagar la última cuota, la residual, el bien no es tuyo. En cuanto a los renting, pues son operaciones muy cómodas para las empresas, porque al final, sobre todo flotas y vehículos, incluso fotocopiadoras, pues yo me olvido y al final es un tema, yo pago un coste mensual de lo que hay, está el seguro, está las reparaciones y está todo. Y es muy cómodo. Hay que tener en cuenta que en el leasing subo riesgo, valor a tener en cuenta, es decir, cuidado que el crédito suma riesgo y el leasing suma riesgo, ¿vale? Luego, ahora, pues cada vez más es un tema el confirming de pago a proveedores o el patrón de anticipo de facturas. El confirming de pago es una herramienta que va muy bien hacia que facilitas al proveedor el crédito. ¿Por qué? Porque tú a ese proveedor que le estás pagando a 90 días, por ejemplo, 60 días, 90 días, le estás dando un confirming de pago donde el proveedor con ese confirming podrá anticipar si lo cree oportuno esa factura con ese confirming de pago y él no tendrá que utilizar su línea de descuento. ¿Qué quiere decir? Tendrá un coste por financiar. Entonces, ¿qué pasa con el confirming de pago? Pues el confirming de pago normalmente se negocia con el proveedor, decir, oye, pues se compensa, ¿no? Oye, si yo te pago confirming de pago, se suele compensar porque yo estoy utilizando mi riesgo, ¿vale? Y le estoy favoreciendo al proveedor, ¿vale? Que no tenga que utilizar el riesgo. Hay veces que los proveedores pequeños pues les cuesta acceder a un... Pero normalmente clientes grandes con proveedores pequeños suelen ir hacia medios con firme. Luego, a partir de aquí, otros tipos de financiación que nos podemos encontrar, pues bueno, pues la financiación está clara, las ampliaciones de capital, cosa muy clara en función de los fondos propios de la situación. Hay veces que nos encontramos que tenemos que plantear, decir, bueno, señores, los socios hay que rascarse y hay que hacer una ampliación porque hay esto. Hay veces que te encuentras en la propia empresa que hay unos préstamos que los socios han aportado y que le están devolviendo. Pues depende cómo esté la situación, que está en esas deudas abajo, pues a lo mejor hay que pasarla con ampliación de capital y que pasan directamente arriba a los fondos propios. Y luego está el capital riesgo que cada vez es más conocido, las participaciones, los fondos de inversión, aportaciones privadas o particulares, bueno, realmente eso, pues para las pequeñas empresas no, estamos hablando ya para empresas pues, un poco más grandes, pues también está cada vez entrando más y se ve más. Disculpe. Los bancos, hay que tener muy claro que no van a financiar los bancos, ¿no? Es decir, los bancos, hay una cosa que huyen, que se llama la refinanciación. Es decir, ¿por qué huye la refinanciación? Porque al final la refinanciación, eliminamos el problema puntual. Es decir, lo que estamos haciendo es, cogemos el problema y lo tiramos para adelante. Es decir, cogemos una pelota y la tiramos para adelante. El problema continuará. Si refinanciado a 5 años, pues el problema continuará a 5 años. ¿Por qué? Porque estamos tapando un problema, estamos poniendo un parche, que son las pérdidas. Es decir, no sirve para más que eso. Como yo tengo que ir a un banco para refinanciar una deuda y no plantee un plan de negocio donde yo me voy a sacar esa deuda, al final de 3 años vamos a tener. Eso ocurrió hace unos años, cuando hablamos de las crisis, que nos fuimos todos en el año 2009-10, nos encontramos con muchas operaciones de ICO a 3 años y nos encontramos que en el año 2011-12 pues teníamos ese problema, o sea, trasladaron el problema al 2011 y 12. ¿Por qué? Porque se habían hecho ICOs. Entonces, llegaron el 2011 y 12 y otros pudieron pagar y otros no. Entonces, ahí surgió el problema. Entonces, el problema era no el 2011-12, el problema venía del 2008 principalmente, ¿vale? Las pérdidas, tenemos que tener claro de que cuando una empresa tiene pérdidas, le provoca una falta de liquidez. Pero es que esa falta de liquidez provoca pérdidas. ¿Por qué? Porque hay una financiación más cara y además compro más caro. Entonces, entramos en una espiral peligrosa. Tengo pérdidas, no tengo dinero. No tengo dinero, no puedo comprar bien. No tengo que ir a financiación. Me provoca más coste, más pérdidas. Entonces, si eso no lo paro, estaré en una situación continua. Tengo que parar, coger
parar la situación, mirar dónde están las pérdidas, dónde está el agujero, como se dice, tapar principalmente, como decimos. Primero lo que hay que hacer es tapar el agujero. Tapar ese agujero donde está, detectarlo. Si no, es como en un cubo, yo voy echando agua y el agua va cayendo. No voy a hacer nada más. Cuando hablamos de cobro, de los plazos de cobro, que son muy importantes, es decir, hemos hablado de la liquidez, hemos hablado de financiación externa, hemos hablado de los bancos, hablamos del tema de los plazos de cobro. ¿Qué es el plazo de cobro? Bueno, pues al final el plazo de cobro de un cliente, los indicadores normales que aparecen en las cuentas, pues dicen, pues mire, este señor tiene un plazo de cobro promedio de 36 días. ¿Y por qué sale 36 días en sus cuentas? Bueno, pues posiblemente pues tiene un saldo medio de clientes y un saldo de clientes de 120. Y ese cliente pues factura 1.200 al año durante 12 meses, con impuestos incluidos. Es un ratio, 120 tal, el 10%. El 10% sobre 360 días son 36 días. ¿Eso quiere decir que todos los clientes me pagan a 36 días? No. Hay clientes que cobraré a menos de 36 días y hay clientes que cobraré a más de 36 días. ¿Es un indicador? Sí. ¿Me vale? Sí. ¿Es suficiente? No. ¿Por qué? Porque tengo que saber todos los clientes. Tengo que controlar todos los clientes. ¿Y cómo los controlo los clientes? Pues bueno, tenemos que saber que hay herramientas y que ya están disponibles desde hace muchos años. Lo que no puede ser es que actualmente lleguemos a una empresa y nos encontremos con herramientas manuales. ¿Qué quiere decir? Sistemas manuales. Pues te puedes encontrar con que la contabilidad por el mayor y revisando mayor. No es normal. Ya la mayoría de programas sencillos hay una cartera de efectos, cartera de cobros, donde al final se controlan los cobros. Pero esa cartera de cobros, lo que hay que tener muy claro de que es básico tener 3 grupos de cobros sencillos. Es decir, normalmente yo tengo 3 grupos de cobro. Un grupo son aquellos cobros donde yo tengo que esperarme al vencimiento, como los talones y las transferencias. Hasta que no llegue ese vencimiento, yo no puedo reclamar esos cobros. Luego hay un segundo grupo que son aquellos donde el cliente me envía un documento de cobro. Cuando me envía un documento de cobro puede ser un pagaré, puede ser un confirme. ¿Qué tengo que hacer yo como empresa? Pues estar al corriente después de un periodo prudencial, 2 o 3 semanas, de emitida la factura, remitida y enviada al cliente, tengo que reclamar. ¿Vale? Lo que no puedo hacer es olvidarme del tema. Entonces hay que controlar que ese documento de cobro haya llegado y luego ese documento de cobro yo puedo coger y anticiparlo o no anticiparlo, pero al menos controlarlo. Y luego hay un tercer grupo, que es el que el cliente llega a un acuerdo, me ha firmado un documento SEPA y me ha dejado una autorización para poder descontar. Me ha decidido 58 que estamos de que yo descuento el papel, descuento los recibos, ¿vale? Directamente tengo la factura, tengo la cartera de recibos y la remeso al banco. La incidencia cuando se produce, cuando se produce la devolución. A partir de aquí, pues no tengo que hacer nada, ¿vale? Por tanto, es muy importante el controlar los cobros con una cartera, un sistema, una herramienta, pero en esos 3 grupos principalmente, ¿vale? Y luego, muy importante, el plazo real del plazo teórico. El plazo teórico del cobro es desde que yo fecha factura a que yo cobro. Ese es el teórico. Pero el plazo real no es ese. ¿Por qué? Porque puede ser de que yo, para realizar un bien, producir un producto, realizar un servicio, pues he estado pues unos días anteriores o incluso meses. Depende de la actividad. Yo puedo ser que hago un producto, lo hago el día 1 y ese producto se factura el día 30, bueno, pues he estado 30 días. Pero es que hay ocasiones en determinados sectores que por decir al cliente que tengo que certificar, no certificar, que si me falta el punto, que si me falta la coma, pues encuentras de que tienen donde hay retrasos de 2 meses. Entonces, ¿qué ocurre? Si tengo 2 meses hasta que facturo, más otros 2 meses, bueno, pues te puedes encontrar que son 4 meses o 5. Entonces, el cliente, la empresa tiene que tener muy claro que eso le exige tener un colchón para poder financiar o poder hacer frente a esos pagos que ya se han producido hace 2 meses porque he tenido unos servicios, he tenido un personal, un material que he tenido que hacer frente y comprar y hacerlo, disponerlo para luego pagar, ¿vale? ¿Cómo afectan las formas de cobro? Como hemos dicho antes, hemos mencionado el tema de los cobros, pues no es lo mismo que a mí, mis clientes, yo ponga a mirar y haga hecho ese grupo de cartera de cobros y diga, pues resulta que el 80% de mis clientes me pagan por talón y transferencia, el 10% me envían confirming y el 10% tengo
en recibo. Claro, si tengo 80%, pues tendré que esperar hasta que llegue el vencimiento. Si en lugar de ser el 80%, el 60% es recibo, pues bueno, pues está claro que puedo anticipar y puedo utilizar ese papel, esas facturas antes, ¿no? Con lo cual es muy importante las formas de cobro, no solamente el plazo, sino esas formas de cobro, ¿vale? Está claro que para pagar es mejor pagar por transferencia, pero para cobrar es peor que cobrar por transferencia, lo tenemos claro. En cuanto al confirming, es una forma, cada vez que hemos comentado bien, y el pagaré está muy bien, además por el riesgo que supone, que te da capacidad ejecutiva, pero siempre y cuando que se reciba antes de su vencimiento, 3, 4 semanas. Si yo lo recibo casi a la fecha de vencimiento, pues tampoco no me sirve de gran cosa, ¿vale? Otro punto que tenemos que hablar es de la solvencia, ¿no? Cuando hablamos de la solvencia, yo hablo a los clientes, les digo, bueno, pero tu cliente, ¿cómo está? Te dicen, pues yo me imagino que bien. Digo, bueno, tienes que saberlo. ¿Y cómo lo puedo saber? Bueno, tú tienes que saber si tu cliente gana o pierde. Cuanto más gane tu cliente, mejor para ti. Y cuanto pierdes tu cliente, tienes un problema, porque te lo va a transmitir. Al final te lo va a... Entonces, tengo que saber y poder analizar a mis clientes. Cuando decimos analizar, no hay que tener ninguna vergüenza. Igual que un banco, cuando tú pides un crédito, pues el banco te pide una serie de datos. Pues aquí, pues bueno, nosotros pues damos un riesgo a un cliente, damos un crédito a un cliente tranquilamente y directamente le doy un crédito y no le pido nada, ni sé nada. Vamos a ver, la fecha de apertura de un cliente tendría que ver previa con un análisis previo. ¿De qué manera? Pues tenemos unos medios disponibles, que hay unos informes económicos financieros que todos conocemos, hay plataformas, es decir, como Accessor e Informa, donde puedo ver las cuentas como están, puedo analizar el mercado de competencia. Cuando hablamos de esto, las clientes hablan, dicen, ya, sí, pero es que las cuentas hay algunas que están maquilladas y tal. Yo siempre le digo a un cliente que si tú maquillas tus cuentas o depositas tus cuentas y no las quieres reflejar por un tema de impuestos, que ahí ya estamos, ya es un tema fiscal que no tocamos hoy, pero sí que es muy importante es, si usted refleja que usted gana 2 en lugar de 6, sus proveedores, sus bancos van a ver y le van a dar en función de disponibilidad, tanto financiación como riesgo de proveedor. Entonces tengamos muy claro de que lo que yo dejo público es lo que estoy diciendo hacia afuera, cómo está mi empresa. Si yo digo que mi empresa no está bien, pues tengamos claro que me van a dar un límite. Si digo que mi empresa está bien y tiene capacidad, pues me dan más crédito y más riesgo, ¿vale? Cuando hablamos ahora mismo nos encontramos en una situación de posible morosidad, ¿no? De posible aumento de esa morosidad de la empresa, ¿no? Eh, Tiene que haber unos controles propios. Antes decíamos, bueno, pues que tiene que controlar esa cartera de cobros, ¿no? Pues bueno, tiene que haber un departamento de riesgo. No vale que los comerciales controlen los cobros, no vale que la administración llegas a las empresas y no hay un procedimiento de control de cobros, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién es el que reclama los cobros? ¿Quién controla? Bueno, pues los comerciales van cobrando. Entonces, al final estamos hablando de un sistema pasivo completamente. Si el cliente paga bien y si no paga el cliente, pues no pasa nada. Tenemos que tener un sistema activo donde vayamos y haya un procedimiento muy claro de cómo se controlan los cobros, cuándo salta la alarma, de qué manera, cuándo hay que comunicar al comercial para pagar al cliente, si es el comercial, es la administración que tiene que hacerlo, pero tiene que haber un departamento de riesgos. Cada vez las empresas tienen ese departamento y hay que tenerlo dentro de la propia empresa, en ese caso cuando es propio. Cuando no tienen los medios para hacerlo y quieren los control ajeno, normalmente lo que se suele utilizar son seguros de crédito. Seguros de crédito comercial, estamos hablando de CESTE, como crédito de caución, pero tengamos en cuenta una cosa, y eso es muy importante. Cuando la situación de la economía va para abajo y aquellos clientes estamos dando de que están posiblemente sin pagos y el negocio no vaya funcionando, pues puede ser que haya una menor cobertura y más caro. ¿Qué quiere decir? Pues que posiblemente me estén asegurando aquello que yo ya sé, que no me van a asegurar, que yo ya sé que voy a vender, que es un seguro y pues no me van a asegurar. Vamos a hablar de inversión. Llegado a este punto, después de todo lo que hemos hablado, de todo lo que hemos dicho,
¿Debo invertir en mi empresa ahora? Si las empresas se plantean ahora mismo es una situación si es buena para invertir, ¿no? Entonces, dicho, todas son noticias que no son agradables, que son noticias malas. Lo que tengo claro que es que ahora hablando con los clientes que hablamos cada día y comentan, una vez que yo he tenido la financiación, ¿qué hago? Bueno, lo que hay que hacer es utilizar la cabeza. Es decir, hay que ser fríos. ¿Es un buen momento? Sí, hay menos competencia. Va a haber menos competencia, está claro. Vamos a ver. ¿Va a haber mejores precios de compra? Sí. ¿Va a haber reducción de costes? Tenemos claro, va a haber reducción de costes. Y va a haber nuevas oportunidades. ¿Vale? Entonces, al final, nos vamos a encontrar con un nuevo modelo de negocio. ¿Qué quiere decir? A las empresas lo que hay que tener es tener muy claro qué es lo que yo tengo que hacer, tener muy claro qué hacía hasta ahora, ver qué inversiones son necesarias, qué inversiones me aportan valor, qué inversiones no me aportan valor. Y si yo tengo una oportunidad y donde yo puedo cuantificar, cuando un escenario, pongamos escenarios pesimistas, realistas, de que pueda hacerlo, pues pongámoslo. ¿Por qué? Porque he tenido una financiación y una situación. Tenemos claro que con esta situación muchas empresas caerán, a menos competencia, más precios de compra, y esto pues habrá que poderlo aprovechar. Entonces, a lo que decimos, señores, entramos con un nuevo modelo de negocio y creo que deben estar al corriente de esta situación porque es muy importante en el momento en que nos encontramos ahora. Por tanto, no dejen las empresas de dejar de pedalear, no paren. Creo que es momento para sentarse, para plantear y ahí puede haber grandes oportunidades. Aquellas que continúen, aquellas son las que mejorarán. ¿Vale? Bueno, yo espero que le hayan disfrutado, como he disfrutado yo, de esta exposición. Ha sido una exposición breve. Yo quería darles una atención aquí, lo que son. Y bueno, Muy cualquier bien. Miguel, si te parece que nos queda un poco de tiempo, son las 11:37. Tenemos una serie de preguntas que he recopilado. Javier, por ejemplo, nos pregunta, previsión de esta crisis. ¿Cómo ves tú? ¿Qué opinión tienes tú de la situación de esta crisis, la duración que tendrá? Pregunta difícil, la pregunta del $1.000.000, pero a ver, ¿qué reflexión podemos hacer al respecto? A ver, en cuanto a la previsión de crisis, hay que tener en cuenta una cosa que, a ver, esta crisis no tiene nada que ver con la del año 2007, ¿no? Aquel año, en aquel momento, la situación de las empresas era, había un crecimiento rápido, con poco beneficio. Crecían las empresas muy rápidamente, con una financiación muy alcanzable, pero unos ratios de beneficio muy bajos. Ahora nos encontramos con empresas donde el crecimiento de facturación es más bajo, pero se preocupamos más por resultados. Eso quiere decir que estamos mejor que en aquel momento. Por tanto, creo que esta crisis no va a ser como la otra, saldremos antes, no dependerá del sector, no lo mismo pues hostelería, sectores básicos pues, del ocio también, pero yo creo que a partir de octubre y noviembre empezaremos a coger ya datos, estaremos ya en un momento tal. Lo que sí que es verdad que el año 2020 damos por perdido y el 2021, hasta que nos pongamos a hacer quizá entre finales de 2021 y 2022 estaremos ya en un PIB ya normal, previo a que teníamos antes, ¿vale? No sé si esto puede ayudar. Nos preguntan, Miguel, varias personas, si es conveniente solicitar créditos COVID aunque no los precise, aunque tenga ya a día de hoy liquidez. Lo comentaba antes, no hay que volverse loco. Es decir, ¿es recomendable? Sí. ¿Hay que saber cuánto se pide? Sí. ¿Hay que tener muy claro que eso se tiene que devolver? Sí. Pero, por favor, tengamos muy claro que es invertir en un balance. Porque
porque el tener dinero, a veces mejor, las empresas funcionan mejor sin dinero. Entonces, tengo claro lo que tengo, ¿para qué es? Si no, no obtengamos ese crédito. César nos pregunta respecto a un momento que en la exposición has hablado de presupuesto económico y financiero, si podías aclarar un poco el concepto. ¿A qué te refieres bien cuando hablas de presupuesto económico y presupuesto financiero? Cuando hablamos de presupuesto económico o presupuesto financiero, el presupuesto financiero es el flujo de caja, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta de que en las entradas hay unos impuestos, que es el IVA, que yo voy cobrando y yo tengo que hacer frente a unas facturas que tienen un IVA. Entonces, este IVA, yo me estoy financiando con él, con ese margen. En un presupuesto de ingresos y gastos no lo tiene. Si ese IVA yo lo pago trimestralmente, pues ya me he financiado ahí. En cuanto a gastos de personal, pues lo mismo. En cuanto a gastos, yo reflejo unos gastos de vengado, pero el líquido no es así, porque el IRPF también lo tengo que hacer frente trimestral, con lo cual tengo un periodo de meses para hacer. Con lo cual, no solamente es cuando cubro el pago de la factura, sino también los impuestos y los préstamos también. O sea, el ingreso de gastos, al final tengo que tener los últimos préstamos y tengo que tenerlo en cuenta, porque son salidas que tengo que hacer. ¿Vale? Bien, Miguel, otra pregunta que nos hace Paco. Mencionaba lo de no engañar a un banco, que mencionabas lo de no engañar a un banco. Que si puedes explicar esto de la CIRBE, de la Central de Riesgos. Bien, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? Cuando llegas a una empresa, la empresa quiere, cuando le piden el riesgo, el informe de riesgo, pues la empresa no quiere informar los préstamos que tiene y tal. Al final, los bancos tienen la información a través del Centro de Riesgos del Banco de España, que todas las empresas pueden acceder a él por sede electrónica. Es decir, no es de los bancos. Yo como empresa o persona física o jurídica puedo acceder a la sede del Banco Electrónica del Banco de España, sacarme un informe de riesgo. ¿Qué hay ahí? Ahí me dice qué préstamos, visas, créditos que tiene como persona física o persona jurídica. Y si, qué tipo de garantía tiene, si son garantías reales, son garantías personales, la que hay. ¿Qué pasa? Que hay un decalaje de 2 meses. Es decir, si yo estoy, pues vamos ahora en el mayo, pues la información que van a tener es el mes de marzo. Entonces, si yo entre el mes de marzo, mayo, yo hago una operación, el banco no lo va a saber. Con lo cual, tenemos en cuenta que si yo no lo digo a todo el banco, tengo que tener ese dato, que hay 2 meses. ¿Vale? El banco, cuando le permito que pueda ver los riesgos que yo tengo, va a acceder a este dato. Cuidado con la información, cómo se la damos. Si le damos la información de hoy, explicarle, ¿vale? Y las diferencias que hay. Por tanto, cuidado con mentir al banco, ¿vale? No es conveniente. Otra pregunta que nos formulan, pregunta o comentario, que nos compara, Tomás, la situación de la crisis del 2008 con la crisis actual, en la que nos menciona que en este caso, en la actual, sí que hay ayudas por parte de la Administración que está inyectando liquidez y que hay sectores, a diferencia del 2008, que han salido incluso reforzados, como por ejemplo el sector de la alimentación. No todos están afectados de la misma manera, ¿no? Un comentario que nos hace Tomás. Juan nos comenta, ¿qué responsabilidad tienen los administradores de las empresas en caso de incumplimiento en los retornos de los préstamos de garantía garantizados por ICO? Bueno, en cuanto al tema de la crisis y las empresas, no todas por igual, como he comentado. Es decir, en el 2008, cuando decíamos datos no están ahí. Es decir, la crisis que en ese momento era que íbamos a una velocidad
de crecimiento sin tener una estructura o una capacidad financiera suficiente porque las empresas no tenían ese beneficio, ese resultado apropiado. Ahora nos encontramos con empresas más fuertes. ¿Qué significa? Con más músculo financiero. Han ganado más y han aguantado más, con lo cual la situación es mejor. Eso no quita. La pregunta de lo que hay que hacerse ¿es normal que una empresa, la actividad pare 3 meses y tenga que cerrar? Pues algo pasa. Es decir, si no es capaz de aguantar 3 meses sin generar, pues algo no ha hecho bien. Entonces, sí que es verdad que tanto las economías domésticas como la empresa, en este país, hay un ratio muy importante que no llegan a final de mes. Entonces, cuando llegan a final de mes, es donde con esta situación caen. Entonces, hay que ver mi empresa cómo está. Si yo he estado continuamente casi al día, pago cobro, no tengo colchón, no tengo ahí, pues claro, esta situación me mata. ¿Vale? Eso es el tema de la crisis. En cuanto al tema de los administradores, garantía personal, es decir, cuando yo siempre recomiendo cuando hacen un préstamo, si te piden garantías personales, es que no debes firmar el préstamo. ¿Qué quiere decir? Es decir, es que no confían en tu empresa y estás diciendo que como no confío en tu empresa y no me creo esta situación, tienes que firmar. ¿Qué pasa? Si no pago, pues personalmente tú vas a tener que hacer frente. Es más, tú como persona física, cuando pidan el riesgo del Banco de España, estás garantizando un préstamo. Y si tú tienes que solicitar otro préstamo, aparecerá. Con lo cual, cuidado con el tema de garantizar. Conclusión, lo que decimos al principio. Si el banco me dice que tengo que firmar, avalar un crédito personalmente, es que no merezco ese crédito. ¿Vale? Estamos fuera de tiempo. Si te parece, hacemos la última pregunta que nos hace José. Y si acaso, luego, posteriormente, ya iremos a nivel particular contestando las preguntas estos próximos días, ¿no? En caso de haber tenido malos años anteriores, pero por un cambio en la evolución y modelo de negocio, hay una buena previsión, ¿es mejor fundar una nueva SL para evitar los informes de años anteriores? Nos plantea José esto. Sí, años anteriores no han sido buenos, pero hay un cambio en la evolución y se prevé que la evolución del negocio sea buena, y nos pregunta si es mejor fundar una nueva SL para evitar los informes de años anteriores. Cuando una empresa tiene una situación, o sea, que está mal, llega un momento en que deberías que plantear si es mejor matarla o seguir con ella tal cual. Es decir, si yo tengo una sociedad, los años anteriores aparecerán. Lamentablemente, cualquier informe no mira sobre informes futuros, sino sobre informes anteriores. Datos anteriores. Yo puedo tener un modelo muy bueno ahora, pero me dicen, oiga, hay esto aquí. Y además, en los fondos propios, los resultados, pues al final está ahí, porque las pérdidas están presentes. Con lo cual, si quiero una nueva sociedad, tengo que tener en cuenta si va a ser vinculada o no vinculada por el tema de socios. Eso es un tema que hay que tener aparte. Pero lo que está claro es que los datos de años anteriores perjudican o benefician el futuro de la empresa. ¿Vale? Muchas gracias, Miguel. Hemos sobrepasado el tiempo. Agradecer a la audiencia su participación y su asistencia e invitaros a próximas ediciones, a próximos seminarios web que versarán sobre medidas a tomar tras el COVID-19. Muchas gracias.